Hace 33 años fui llamado a servir en la misión Utah-Ogden. Siendo europeo, se me hicieron extrañas algunas tradiciones de Utah, como la gelatina verde con zanahorias y las papas de funeral. Sin embargo, me impresionaron profundamente la devoción y el discipulado de muchos de los santos, la alta asistencia a las reuniones de la iglesia y la magnitud de sus programas. Después de la misión, quería que el gozo que tenía y la fortaleza y madurez espirituales que había observado también estuvieran al alcance de mi futura familia. Estaba decidido a mudarme directo a Utah. Pero el Señor tenía otros planes. Ni bien regresé a casa, el obispo de mi esposa me llamó a servir como presidente de los hombres jóvenes. Con ellos aprendí que el gozo que proviene de ser discípulo de Cristo tiene muy poco que ver con el tamaño de las reuniones de la iglesia o la magnitud de sus programas. Así que cuando me casé, mi esposa Margaret y yo decidimos quedarnos en nuestro país natal, Alemania. Juntos fuimos testigos de lo que una vez enseñó el presidente Russell M. Nelson. El gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Al centrar nuestra vida en Cristo y en su mensaje del Evangelio, podemos experimentar las plenas bendiciones del discipulado en cualquier lugar. Sin embargo, en un mundo que cada vez más secular, complejo y confuso, ¿cómo podemos permanecer centrados en las cosas claras y preciosas del Evangelio de Jesucristo? En una época de confusión, el apóstol Pablo aconsejó a los santos de Corinto a centrarse en la sencillez que es en Cristo. La doctrina de Cristo y la ley del Evangelio son tan sencillas que hasta los niños pequeños las entienden. Podemos acceder al poder redentor de Jesucristo y recibir todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha preparado al ejercer fe en Jesucristo, arrepentirnos, ser bautizados, ser santificados mediante el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. El presidente Nelson describió esta travesía como la senda de los convenios y llegar a ser devotos discípulos de Jesucristo. Si este mensaje es tan sencillo, ¿por qué a menudo parece tan difícil vivir la ley de Cristo y seguir su ejemplo? Tal vez creemos que la sencillez es fácil de lograr, pero seguir a Cristo requiere un esfuerzo constante y un cambio continuo. Debemos despojarnos del hombre natural y volvernos como un niño, lo que incluye confiar en Jehová y dejar de lado la complejidad como lo hacen los niños pequeños. Al vivir la doctrina pura de Cristo de forma sencilla y centrada, nos ayudará a hallar gozo y nos guiará en los llamamientos, responderá a algunas de las preguntas más complejas y nos dará fuerza para afrontar nuestros mayores desafíos. Pero, ¿cómo implementamos esta sencillez como discípulos de Cristo de por vida? El presidente Nelson nos dijo que nos centráramos en verdad pura, doctrina pura y revelación pura al procurar seguir al Salvador. El preguntar con regularidad, ¿qué querría el Señor Jesucristo que yo hiciera?, revela una guía profunda. El seguir su ejemplo brinda una senda segura por la incertidumbre y una mano amorosa para guiarnos día a día. Él es el príncipe de paz y el buen pastor, nuestro consolador y libertador, nuestra roca y nuestro refugio. Él es un amigo, el de ustedes y el mío. Y nos invita a todos a amar a Dios, a guardar sus mandamientos y a amar al prójimo. Al seguir su ejemplo y avanzar con fe en Cristo, aceptar el poder de su expiación y recordar nuestros convenios y las promesas de Dios, sentimos amor y esperanza, somos sanados y en lugar de amargura sentimos gratitud y la paciencia para esperar las bendiciones. En ocasiones quizás hay que alejarnos de cierta situación o buscar ayuda profesional, pero el aplicar los principios sencillos del Evangelio siempre nos ayudará a afrontar los desafíos a la manera del Señor. A veces subestimamos la fortaleza que recibimos mediante actos sencillos como orar, ayunar, estudiar las Escrituras, arrepentirnos a diario, tomar la Santa Cena y asistir al templo. Sin embargo, cuando reconocemos que no nos hace falta hacer alguna gran cosa y nos centramos en poner en práctica la doctrina pura y sencilla,
Pese a las circunstancias, empezamos a ver cómo el Evangelio nos funciona de maravilla y hallamos fortaleza y confianza ante Dios. El elder M. Russell Ballard decía que en esa simplicidad hallaremos la paz, el gozo y la felicidad. Aplicar la sencillez que es en Cristo nos hace priorizar a las personas y las relaciones eternas. En la obra de Dios de salvación y exaltación, nos centramos en las cosas más importantes en vez de solo gestionar nuestra administración. Priorizamos las cosas que sí podemos hacer en lugar de agobiarnos por aquellas que no. Dijo el Señor: por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Vaya poderoso estímulo para actuar con sencillez y humildad en cualquier circunstancia. Mi abuela, Marta Zisla, fue un gran ejemplo de cómo hacer cosas pequeñas y sencillas para realizar grandes cosas. De cariño la llamábamos Oma Zisla. Oma aceptó el Evangelio en la pequeña aldea en Prusia Oriental en 1926. Amaba al Señor y su Evangelio y estaba decidida a guardar sus convenios. En 1930 se casó con mi abuelo, quien no era miembro, y ya no podía ella ir a la iglesia, pues la granja de mi abuelo quedaba muy lejos, a varias horas. Pero Oma se centró en lo que sí podía hacer y siguió orando, leyendo las Escrituras y cantando los himnos de Sion. Algunas personas habrían pensado que ya no era activa en su fe, pero no era así. Cuando nacieron mi tía y mi padre, sin poseedores del sacerdocio en casa, ni reuniones de la iglesia, ni acceso a las ordenanzas cerca, Oma volvió a hacer lo que sí podía y les enseñó a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. Les leía las Escrituras, cantaba con ellos los himnos de Sion y, claro, oraba con ellos todos los días. Vivía la iglesia centrada en el hogar al 100%. En 1945, mi abuelo estaba en la guerra lejos de casa. Cuando los enemigos se acercaron a la granja, Oma se llevó a sus 2 hijos para buscar refugio. Tras un viaje difícil y con peligro de muerte, finalmente hallaron refugio en el norte de Alemania. No les quedaba nada, pero Oma siguió haciendo lo que sí podía hacer. Oraba con sus hijos cada día y cantaba con ellos los himnos de Sion todos los días. La vida era sumamente difícil y por muchos años su enfoque era que simplemente no les faltara un plato de comida. Pero en 1955 mi padre ya tenía 17 años y estudiaba en la ciudad de Rendsburg. Un día pasó junto a un edificio, vio un pequeño letrero en el exterior que en alemán decía Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y pensó, qué curioso, es la iglesia de mamá. Así que al llegar a casa le dijo a Oma que había encontrado su iglesia. Pueden imaginar el sentir de ella. Después de casi 25 años sin contacto con la iglesia, estaba decidida a asistir el domingo siguiente y convenció a mi padre para que la acompañara. Rendsburg quedaba a más de 30 kilómetros de su pueblo, pero eso no era un obstáculo para Oma, pues el domingo siguiente se fue en bicicleta a la iglesia con mi papá. Al iniciar la reunión sacramental, mi papá se sentó hasta atrás, esperando que terminara pronto, pues era la iglesia de Oma y no la suya. Lo que vio no fue muy alentador. Solo unas cuantas hermanas mayores y 2 jóvenes misioneros que dirigieron todo. Pero luego empezaron a cantar, y eran los himnos de Sion que mi papá había escuchado desde que era niño. Oh, está todo bien. Oh, mi padre, y loor al profeta. Oír a ese rebañito cantar las canciones de su niñez le conmovió el corazón y supo de inmediato que la iglesia era verdadera. La primera reunión sacramental a la que asistió mi abuela después de 25 años fue aquella en la que mi padre recibió la confirmación personal de la veracidad del Evangelio restaurado de Jesucristo. Fue bautizado 3 semanas después, junto con mi abuelo y mi tía. Ya han pasado más de 70 años. A menudo pienso en Oma y en cómo se habrá sentido al hacer las cosas pequeñas y sencillas que sí podía hacer,
como orar, leer y cantar. Hoy, al hablar de mi oma, mi abuelita, y de su determinación de guardar sus convenios y confiar en Jehová pese a sus dificultades, se me llena el corazón de humildad y gratitud, y no solo por ella, sino por muchos de nuestros maravillosos santos de todo el mundo que se centran en la sencillez en Cristo y en sus difíciles circunstancias, quizás viendo pocos cambios ahora, mas confiando en que grandes cosas han de acontecer algún día. Sé por mí mismo que las cosas pequeñas y sencillas del Evangelio y el centrarnos fielmente en Cristo nos llevan al verdadero gozo, producen milagros y nos dan la confianza de que todas las bendiciones prometidas se cumplirán, tanto para ustedes como para mí. El elder Jeffrey R. Holland dijo que algunas bendiciones nos llegan pronto, otras llevan más tiempo y otras hasta llegar al cielo. Pero para aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo, siempre llegan. De ello yo también testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.